La vulnerabilidad del ser humano siempre ha sido puesta a prueba por terribles enfermedades. En distintas épocas, epidemias y pandemias como la peste bubónica, la viruela, el cólera o el ébola han significado lo más parecido al fin del mundo para poblaciones enteras. En libros sagrados como la Biblia, las enfermedades aparecen como un castigo divino. Casi desaparecemos. Había personas con escafandras. Pérdida de la memoria, pérdida del sueño, pérdida de la atención. Tienen la capacidad de invadir todos los tejidos del organismo. Basados en las profecías mayas, muchos han dicho que el fin del mundo llegaría en 2012. Y el cuadro clínico de una humanidad plagada de enfermedades hace pensar lo peor. Vamos a experimentar pandemias graves en los próximos siglos. A mí me está enfermando algo que ni siquiera tiene materia. Pues no pensé que a un extremo de que se me muriera, ¿no? ¿Podría llegar el fin por causa de una enfermedad fulminante? ...2012... Crónicas del fin del mundo. Pandemias. Corría el siglo VI, año 500, pleno oscurantismo, cuando apareció en Europa algo que la gente llamó la muerte negra. Una plaga que a su paso dejó las ciudades y los campos del viejo continente sembrados de más de 100 millones de muertos, el equivalente a la tercera parte de la población de Europa en ese entonces. En esos tiempos oscuros, donde se creía en brujas y demonios, la gente culpó de esta plaga a los pecados, a Satanás. Pensaron que era el fin del mundo, el apocalipsis. Con el tiempo se descubriría que la famosa peste negra no era otra que la peste bubónica, que se habría podido prevenir con medidas de asepsia o se habría podido combatir siglos más tarde con el descubrimiento de la penicilina de Fleming. Sin embargo, tal vez estas personas no estaban tan lejos de la realidad, porque si el Armagedón puede llegar de la mano de algo, tal vez sea de los microorganismos. La guerra entre los microbios, las bacterias y el hombre se mantiene y se libra a diario en los laboratorios y en los campos de los países deprimidos, donde el hacinamiento, el hambre y la pobreza son el caldo de cultivo para el nacimiento de nuevas bacterias, de nuevas cepas. Sin ninguna duda, los microorganismos nos pueden llevar al fin del mundo. El SIDA, el ébola, la lista es larga. Yo de usted lo pensaría 2 veces antes de usar mal el antibiótico que le receta el médico. La salud de la humanidad siempre ha estado amenazada por enfermedades que se multiplican hasta convertirse en epidemias y pandemias. Las epidemias son enfermedades virales que afectan a la población de un territorio específico y que se convierten en pandemias cuando se propagan mundialmente. La palabra epidemia significa epi, de afuera, demos, al pueblo. La enfermedad que le viene de afuera al pueblo. Entonces hay este modelo mental de una población humana estable, cerrada, bien organizada, que recibe una enfermedad de afuera. La primera de ellas fue la peste bubónica, también conocida como peste negra o muerte negra, y producida por una bacteria transmitida por las pulgas. Los médicos usaban unos trajes muy particulares, con unos picos larguísimos, y ponían aromas en la punta del pico para no acercarse al paciente y lo examinaban de lejos con un palo. Originada en Egipto, se esparció por Constantinopla y en su etapa más virulenta alcanzó una tasa de mortalidad de 10.000 personas por día. El virus reapareció 800 años después en el siglo XIV y acabó con 1/3 de la población de Asia y con la mitad de la de Europa, en donde fue introducida por los comerciantes fluviales italianos.
con su pico entre 1347 y 1353 y hasta 1490, la peste negra mató a 25 millones de personas, un tercio de la población mundial de entonces. Grandes poblaciones humanas se mantienen por razones a veces geológicas, geográficas, sociales, políticas aisladas de otras poblaciones humanas. Y cuando estas poblaciones se encuentran, se pasan las enfermedades de una a otra. Entonces, para la población que recibe la enfermedad, esta enfermedad es una epidemia. Cuando Marco Polo va a Asia, bueno, Marco Polo y muchos otros van a Asia en la ruta de la seda, se ponen en contacto a través de todo el Asia Central poblaciones que no habían estado en contacto antes. Y por ahí llega el microbio, la pastorela, llega a Europa y produce la peste bubónica, la pastorela pestis, la gran peste bubónica, la muerte negra. Era tan mortífera que 1 de cada 2 personas moría en cuestión de días. Fue tal la devastación que muchos pensaron que se trataba del fin del mundo. La peste solo se pudo controlar en 1894, cuando ocurrió un tercer brote diseminado por las ratas que viajaban en los barcos. Después de ella, epidemias y pandemias como la viruela, el tifus, el cólera, el ébola, la fiebre amarilla, la sífilis y el SIDA se han convertido en otras amenazas mortales para la humanidad. Las pandemias están relacionadas con el quehacer humano, con el movimiento, con el comercio, con la expansión del capitalismo. Todas las pandemias tienen que ver con el proceso de expansión de la especie humana y con la transformación que estos seres humanos han hecho de sus ecosistemas particulares, porque tiene que ver con bacterias o virus que se han transmitido a los seres humanos de sus animales de cría y que gracias al crecimiento poblacional y la demografía humana y a su movilidad por el planeta en los últimos 20.000 años están llegando a todas partes y encuentran condiciones ecológicas a veces favorables, a veces desfavorables, pero que todavía no han alcanzado un equilibrio planetario. Desde que nos separamos de los monos superiores y empezamos a ser una especie superior en África, siempre hemos tenido la amenaza de epidemias. De hecho, en la historia de la humanidad, en un momento dado, en la prehistoria de la humanidad, llegamos a ser solo 10.000 hombres en un momento dado, muy poquitos en la punta de África, o sea que casi desaparecemos. Pero de todas las enfermedades que han afectado nuestra salud desde el inicio de los tiempos, hay un virus silencioso que todos hemos tenido alguna vez, que está presente en nuestra cotidianidad y que en muchos momentos de la historia se ha hecho tan fuerte que ha matado a miles y millones de personas. La gripa. La influenza y otras enfermedades respiratorias que son transmitidas fácilmente, especialmente en grandes grupos de personas, son las más peligrosas. Al vivir en un mundo moderno, la gente puede moverse rápidamente de un lugar a otro, facilitando que estos virus se extiendan por todo el mundo en cuestión de un par de semanas. ¿Cómo pasó con la nueva cepa de la influenza H1N1 en 2009? En 2009, una simple gripa terminó marcando para siempre la vida de una familia de la Gloria Perote, un pequeño pueblo mexicano. Edgar en ese entonces tenía 4 años, iba a cumplir en julio y cumplía el 13 de julio cumplía los 5. Entonces pues él estaba pequeñito. Él empezó con dolor de huesos, escurrimiento nasal, que le dolía su cabeza, se sentía mal y se acostó. Entonces pasando que será mediodía, él se ponía peor, tenía temperatura y seguía acostado y no quería comer nada, lo cual se me hizo raro, y entonces lo llevé al centro de salud para que me lo atendieran y pues gripe normal. Después ya empezó con tosecita, pasó muy mal la noche con temperatura, me lo volví a llevar al otro día al centro de salud porque yo lo vi que estaba
pues que no era gripe normal porque la temperatura no le bajaba para nada. Entonces pues nos dice igual el doctor ahí en el centro de salud que tenía que esperar a que hiciera efecto el medicamento porque no se le iba a quitar de un día para otro. Entonces ya hasta el día en que yo vi que él se puso mal, yo fui y le avisé a la maestra, ¿sabe qué, maestra? Mi niño, pues como los demás niños de aquí, se puso mal. Entonces pues no lo voy a traer, y no lo llevé durante una semana o más de 8 días que él estuvo enfermo, no lo llevé. A principios de marzo se empezó a enfermar la gente, o sea, niños, adultos de todas las edades empezaron a enfermar. Pronto, los Hernández supieron que se trataba de algo mucho peor. Nos vienen a decir unos doctores que tenía un virus y que ese virus era peligroso. Yo prácticamente acudí personalmente a la clínica y vi que en realidad sí tenía un cuadro abigarrado, caracterizado por tos, por fiebre, por rinorrea, y que además tenía algún cuadro bronquial ahí que se estaba complicando. Lo tuve en cama, lo vi muy mal, le pedí a Dios porque pues sí me preocupé que estaba mal, le digo, pero pues no pensé que pues a un extremo de que se me muriera, ¿no? La humanidad está enferma. Coyunturas como el calentamiento global y las olas invernales crean el escenario perfecto para el desarrollo de epidemias y pandemias. La deforestación tiene un efecto muy nocivo sobre el clima local, regional, inclusive continental y global, porque la deforestación, el primer efecto que produce es aumentar la temperatura del aire, y esos procesos entonces facilitan la transmisión de estas enfermedades. Entonces, como en Colombia se ha venido deforestando en los últimos años a tasas muy grandes, entonces en esas zonas el clima se está calentando y por ello entonces tenemos unas mayores vulnerabilidades a estas enfermedades de transmisión por mosquitos que se incrementan con ese aumento de la temperatura. A ello se suma la reaparición de nuevas enfermedades. Entre las que más preocupan a la sociedad está el cáncer, la tercera causa de muerte en el mundo. El cáncer es un término que se usa para denominar a un conjunto de más de 100 enfermedades diferentes. El factor común de esas enfermedades es un crecimiento anormal de las células. Las células crecen de una manera desordenada y además se reproducen de una manera inadecuada. Tienen la capacidad de invadir todos los tejidos del organismo y terminan consumiendo todos los recursos del organismo también, que es lo que finalmente lleva a la muerte. La comunidad científica aún no tiene suficiente claridad sobre sus causas, pero sí ha identificado que un 75 u 80% de los cánceres se deben a agentes externos como la radiación, virus o bacterias, y sustancias químicas como las derivadas del cigarrillo, el alcohol y la comida chatarra. Con respecto al otro 20 o 25% de los casos, se especula que pueden darse debido a mutaciones espontáneas de los genes o por la acción de algún factor externo que aún no se ha identificado. Por lo que hoy en día hay un miedo generalizado que hace que se piense que todo puede generarlo. Pero cada vez más, los cambios en los estilos de vida, la industrialización de las sociedades ha hecho que haya más agentes químicos, tanto en el ambiente, es decir, que sean inhalados o transpirados o absorbidos por la piel, pero también muchos agentes químicos son consumidos por nosotros, como el alcohol o el tabaco, o hay condiciones de la modernidad como la obesidad que hace que dentro de nuestro organismo se produzcan sustancias químicas como ciertos tipos de hormonas que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Luego se ha habido un cambio importante a través del tiempo en cuáles son las causas del cáncer, y hoy podemos decir que la gran mayoría de las causas del cáncer tienen que ver con los comportamientos humanos. A este complejo panorama se suman nuevas enfermedades que aparecen cada tanto y que, como el cáncer, también parecen estar relacionadas con la vida moderna. Minerva Palomar trabajaba en la biblioteca de una universidad de su España natal, hasta que de un momento a otro empezó a sentir unos extraños e inexplicables cambios en su salud. Lo que me ocurrió fue, de repente, yo tenía un cansancio tan extremo y un dolor tan extremo y un malestar tan extremo que, por ejemplo,
no me podía levantar de la cama. Pero también un estado de confusión mental y un malestar a ese nivel tan grande, porque cometía muchos errores en las cosas que hacía. Por ejemplo, yo tenía que repartir correo, entonces si lo repartes todos los días mal, pues al final tus compañeros se enfadan, o la gente que recibe el correo, porque dicen, esta mujer no está haciendo bien su trabajo. Con razón. Me hicieron un montón de pruebas, me ingresaron a un hospital, me hicieron otro montón de pruebas, buscando tumores, descartando cáncer, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa ósea y ya por último me dijeron, mira, pues no sabemos, o sea, sí te encontramos cosas diversas, pero no explicarían tu cuadro. Como ellos no encuentran, pues te dicen que ha de ser psicológico o psiquiátrico, ¿no? Pero lo que le ocurría parecía mucho más real de lo que todos imaginaban. A partir de ahí mi vida dejó de ser normal. Es decir, yo estaba con un estado de salud tan alterado que de hecho tenía largas bajas, porque de hecho cuando yo de un día para otro empecé con esos síntomas tan fuertes, es que si ni siquiera... O sea, tengo el recuerdo de que un amigo me llevaba en brazos al médico, porque es que yo casi no podía caminar, y entonces era como, venga, te cojo un poco en brazos y me acuerdo, ¿no? Yo recuerdo de que me llevaran en brazos, ¿no? Entonces, no, ya mi vida nunca fue normal. Carlos Sosa es un reconocido neurólogo que hace unos años fue sorprendido por unos síntomas muy similares a los de Minerva, a los que no les encontraba explicación médica. Hace 6 años yo era un médico en uno de los hospitales de la ciudad de Medellín, trabajaba en el servicio de urgencias y hacia el mes de mayo comencé paulatinamente a presentar una serie de síntomas de predominio neurológico: pérdida de la memoria, pérdida del sueño, pérdida de la atención, mareos, lateropulsión, es decir, la tendencia subjetiva a que uno lo están como empujando, o sea, hacia los lados o hacia atrás. Y yo me sentía muy mal, con una sensación urente, quemante, como si tuviera una brasa prendida por todo el cuerpo. Y no solamente eso, sino que no fui capaz de volver a dormir, es decir, dormitaba minutos, pero casi que de las 24 horas permanecía despierto 23 horas y media. La experiencia para la vida mía es totalmente desastrosa. Obviamente yo perdí mi trabajo en el servicio de urgencias en el que estaba. Vengo con un impacto neurológico grave, con compromiso de memoria. Este cuadro clínico, que es conocido en medicina hace décadas, es clásico de las personas que viven en cercanías de las torres de telefonía celular y de las torres de internet inalámbrico en todo el mundo, y es la gran epidemia que se está presentando en los 5 continentes. Lo pongo todos los días, todos los ratos que salgo a la calle, y entonces, claro, no tengo otra cosa, porque esto vale 300 € solamente, la tela, que lo demás lo he hecho ya. Ahora Minerva solo puede salir a la calle si se viste con un traje de fibra de plata y una máscara. Todo el mundo me miraba y yo estaba todo el rato súper enfadada, porque a veces pues hacían comentarios que me ponían muy molesta y yo decía, bueno, es que la gente se cree que yo voy así porque, no sé, porque es un capricho. O sea, no pueden ver que llevo una mascarilla